Bien, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que Dios les cuide, que Dios nos cuide a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar teniendo nuestro estudio ahí en Génesis. Abran su Biblia ahí en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 2. Y vamos a estar estudiando acerca del jardín del Edén. ¿Qué es el jardín del Edén? Muchos lo han asociado con el paraíso. Por ejemplo, ahí Abraham, cuando él está en ese lugar de descanso, muchos de los estudiosos dicen que ese es el paraíso. Cuando está el rico en el lugar de tormentos, algo contrastante con el lugar de descanso que es el paraíso. Cristo Jesús, cuando fue crucificado con aquellos malhechores, uno de ellos le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, haciendo alusión a lo que vamos a ver ahorita, le dice, te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, hoy estarás. El paraíso lo hemos entendido superficialmente como un lugar en donde hay placeres, en donde no hay necesidad de nada, en donde no tenemos ya necesidad de la luz, porque dice la escritura que será un lugar donde no va a haber necesidad. Ese es el paraíso, pero ¿qué tiene que ver el paraíso con el jardín del Edén? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Entonces vamos a darle lectura ahí en el capítulo 2, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Si ustedes dan cuenta, en el versículo 7 dice que Dios creó al hombre, pero ya en el versículo 8 dice que Dios formó al hombre. Crear y formar son dos cosas totalmente diferentes, porque Dios tomó de la tierra y formó al hombre. En el versículo 8 dice, en el versículo 7, perdón, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Sí? Y en el 8 dice, y después de haberlo formado, lo puso ahí, en ese huerto del Edén. Pero vamos a entender qué es el huerto del Edén. Para eso estuvimos estudiando un poquito de hebreo, en donde nos habla acerca de qué significa el jardín. El jardín, que es Gan en hebreo, significa un límite. Significa un límite. Por ejemplo, cuando usted planta un jardín, usted no deja que el jardín se vaya para donde el jardín quiere, sino que usted planta una cerca y de ahí para acá está el jardín. Ese es el significado de jardín. El jardín significa algo que no puede ir más allá. Una barrera. Sí, entonces, dice que Dios plantó un jardín y lo puso en Edén y ahí puso al ser humano. El término jardín también significa escudo, una protección. ¿Por qué? Porque en Éxodo, cuando el pueblo de Israel, cuando Dios mandó la 10ª plaga sobre Egipto,
dice que Dios les mandó diciendo a los israelitas y también a los egipcios, pongan una señal, pongan una marca. De ahí ustedes no pueden salir, porque si ustedes salen, pasará el ángel de Jehová y los matará. Pero si ustedes se quedan dentro de esa marca, dentro de esa sangre que está puesta en el dintel, ustedes estarán protegidos. Entonces, ¿qué entendemos como jardín? Jardín significa protección y jardín significa límites. No puede ir más allá el jardín porque está un límite que Dios ha puesto. Estoy hablando de metáfora. El jardín no puede ir más allá. Y más adelante lo vamos a estar viendo a qué se refiere cuando el límite se lo está poniendo al hombre que formó. Dios puso al hombre dentro del jardín. Dios puso al hombre dentro de ese jardín. Le puso límites y también le puso, lo cuidó. Le puso un escudo. Ese es el término jardín. Pero dice que ese jardín, ese concepto en donde hay protección, ese concepto en donde hay limitación, lo puso en un lugar que se llama Edén. ¿Qué es Edén? Edén viene de la palabra idún, que significa placer, que significa donde no hay limitaciones. Dios puso algo limitado en donde no hay limitación. Dios puso el jardín en un lugar lleno de placer, que es el Edén. Edén significa lugar en donde hay placer total. Que significa también que lo podemos, que lo podemos ver como el paraíso, en donde no hay necesidad. Dios puso un lugar limitado, que es el jardín, y lo puso en donde no hay necesidad. Es un lugar limitado, pero Dios lo pone en donde no hay necesidad. Ese es el jardín del Edén. Muy bien. El jardín, la palabra jardín, que dice que gan es en hebreo, significa proteger, protección, o también significa algo que está limitado. Dios le ha puesto límites al jardín. Por ejemplo, ahí en Génesis, capítulo 28, 15, Dios le dice a Abraham, le dice, mira que yo te protegeré, mira que yo estaré contigo, mira que yo soy tu gan, que yo soy tu escudo, que yo no te desampararé, que yo estaré contigo hoy y siempre. Pero Dios también le pone restricciones. Pero no podrás hacer esto. Pero no podrás. Si tú acatas a lo que yo te estoy diciendo, yo te voy a proteger. Yo voy a estar ahí contigo. Entonces, Dios hizo el jardín. Es un concepto, un concepto limitado. Pero en medio de esa limitación, Dios puso también el Edén. En ese concepto de jardín, Dios puso el Edén. Y en ese concepto de el Edén no habrá, tú vas a disfrutar de todo lo que tú quieras. Por eso el hombre, cuando fue metido ahí al jardín del Edén, como le conocemos, el hombre no tenía necesidad de nada, porque estaba unido con Dios, porque no tenía calor, porque no tenía frío, porque no tenía, ¿por qué? Porque Dios le protegía. Ese es el jardín del Edén. Un lugar en donde no hay, en donde no hay limitación, en donde tú puedes disfrutar de los placeres que tú quieras. Estoy hablando de los placeres espirituales. Dios le dio al hombre un lugar en donde no va a tener necesidad de nada. Ese es el jardín del Edén. Entonces, repito,
Y después dice que Dios lo puso al oriente. ¿Qué significa al oriente? ¿Qué significa? Es un lugar, oriente significa más allá y también más acá. Significa que es un lugar eterno. No es en la tierra ese lugar. El jardín del Edén nunca estuvo en la tierra. Era un concepto meramente espiritual en donde ahí tenía al hombre y a la mujer. Para que ellos disfrutaran, otra vez, disfrutaran de su limitación, porque la tierra significa algo ilimitado, porque ¿cuánto tiempo vamos a vivir? No vamos a vivir mucho tiempo, somos limitados, pero vamos a un lugar en donde no habrá limitación. Vamos a un lugar en donde no va a haber necesidad de nada. Ese es el jardín del Edén, en donde cada uno de nosotros queremos ir. Queremos ir a ese jardín del Edén, ¿por qué? Porque ahí no hay necesidad de nada. Ese es el primer punto. Entonces, cuando el hombre es formado de la tierra, el hombre es un concepto limitado, porque no es meramente espiritual. Tiene el concepto espiritual cuando Dios lo forma, y tiene el concepto espiritual cuando Dios lo crea, y tiene el concepto físico cuando Él es formado. Porque cada uno de nosotros tenemos esos dos elementos también. Tenemos el elemento espiritual y el elemento de la tierra, que es nuestro cuerpo. Y el elemento espiritual es nuestro espíritu. Por eso Dios nos da de su santidad, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Entonces, repito, Dios nos hizo a nosotros seres eternos, seres que vamos a vivir en la eternidad, pero también somos seres limitados. Mientras estemos aquí en este mundo vamos a ser seres limitados, pero vamos a un lugar en donde ya no va a haber necesidad de nada, y ese lugar es el paraíso. Por eso Cristo Jesús le dice al malhechor, no te preocupes, vas a ir a un lugar en donde no vas a tener todo esto que estás padeciendo. Vas a ir a un lugar en donde no va a haber necesidad de nada. Vas a ir a un lugar en donde va a haber todos los placeres. Y cuando me refiero a todos los placeres, me refiero a todos los placeres espirituales. No vas a tener necesidad de nada. Y a ese lugar es donde queremos llegar todos. Este lugar no es para siempre. Este lugar solamente es temporal. Y vamos a ir a un lugar en donde ya no vamos a tener necesidad de nada. Muy bien, entonces dijimos que es una protección, pero también es una limitación. También lo podemos decir que es un escudo de protección, como nosotros esto es como identificamos al Edén. Como el paraíso ya es un lugar para disfrutar de los deleites que nunca acaban. Nosotros vamos a participar de los deleites que nunca van a acabar. Cada uno de nosotros vamos a participar de los deleites que nunca van a acabar. Porque era lo que tenía Eva y Adán. Esos primeros hombres, la humanidad estaba enfrascada en un lugar en donde no tenían necesidad de nada. Pero, ¿qué fue lo que hicieron? Quisieron ir más allá de esas limitaciones que Dios les había puesto. Y tomaron del fruto prohibido que Dios les había dicho que no lo tomaran. Vieron al árbol, vieron algo que a ellos, ante sus ojos, les parecía que estaba bonito, que es la estética, como le llamamos. Pero después de eso, vieron que era codiciable ante sus ojos. ¿Sí? Vieron que tomándolo se les despertó todo y dijeron, ahora somos como Dios. Y ahora les dice Dios, cerremos la puerta, porque el hombre ya es como nosotros, sabiendo el bien y el mal. No vaya a ser que ellos también coman del fruto y participen de la eternidad como nosotros. Entonces, el hombre había sido formado para vivir eternamente, pero en la condición buena, pero en la condición que Dios había preparado para ellos. Limitación, no te preocupes, aquí vas a estar bien, yo te voy a cuidar, yo te hago un escudo,
yo te hago un huerto, pero también te doy un Edén, te dejo participar de todos los frutos que tú veas aquí, de todo lo que tú quieras, tú puedes participar. Pero tienes que tener limitación, pero de ese árbol que está ahí, no lo comas, por favor, porque ese día que lo comas tú morirás. Fueron aún más allá. Y cuando ellos toman del fruto prohibido, ellos ya eran como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y quisieron ser como Dios a la par, de estar separados de Dios. De ser como Dios, pero separados de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios? Cerremos la puerta de la eternidad. No vaya a ser que esta humanidad coman del fruto prohibido y vivan eternamente. Y vivan eternamente separados de mí. Yo no quiero que vivan separados de mí. Yo quiero que estén conmigo, pero ellos decidieron no acatar lo que yo les había dicho. No vivir en ese lugar en donde no se podían salir de ahí. No vivir en ese pensamiento en donde solamente yo era el que los estaba guiando. Ellos ya se han salido de ese jardín. Ellos ya se han salido de esa limitación. Pero quieren seguir participando del Edén. No puede ser así. Tenemos que cerrar la puerta de la eternidad. No podemos dejarlos que ellos sigan viviendo como están viviendo, porque van a tomar del fruto, del árbol que está en medio, del árbol que está en medio del paraíso, y vivan eternamente. ¿Por qué ese árbol estaba en medio del paraíso? Porque en ese árbol estaba la entrada a la eternidad. Estaba la entrada a donde estaba Dios. No que Dios no estaba ahí con ellos, pero metafóricamente ellos iban a entrar a donde estaba Dios e iban a ser como Dios en el sentido malo. Por eso dice Dios, no, vamos a cerrar el árbol de la vida para que ellos no puedan tener ahora sí no puedan tener vida eterna. Entonces dice que Dios tomó al hombre y a la mujer y los llevó de donde habían salido, de la tierra. Vivían en un lugar espiritual, vivían en un lugar que era el jardín, que era un lugar limitado, donde Dios era el todo y no ellos hacían lo que ellos querían. Dios les decía qué hacer. Vivían en un jardín, en donde no había necesidad. Y estando en esa condición, participaban del Edén, del Idún, de todo lo que ellos querían, ellos lo podían participar, porque no tenían necesidad. Pero ellos quisieron ir todavía más allá y se quisieron salir ellos por su propia voluntad del jardín. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dios los echó a la tierra de donde Él los había sacado. Dios los saca de la tierra para llevarlos a un lugar espiritual, pero ellos no quisieron. Ahora Dios les dice, ok, por lo que hicieron, van a tener que regresar a ese lugar terrenal. Y sabemos que la tierra es un lugar, se puede decir que es un lugar en donde es un lugar pasajero. Ya no vas a vivir eternamente. Tú lo que hiciste así. Ya no vas a vivir en este jardín. Ya no vas a vivir en este Edén. Ahora vas a tener que padecer necesidades y vas a tener que estar en un lugar en donde ya no voy a estar yo 100% contigo. Y ellos son arrojados, son llevados a donde fueron sacados. Y ahora nosotros, ¿cómo lo podemos nosotros traer a nuestra... ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? De que nosotros somos tomados de la tierra, como Eva y Adán también fueron sacados de la tierra. Vamos a ser llevados, ahora sí, ya no como Adán y Eva, vamos a ser llevados a un lugar en donde ya no va a haber necesidad, en donde ya no vamos a tener necesidad de nada, en donde vamos a participar de todas las delicias que Dios nos da, de todo lo que Dios nos da. No va a haber necesidad de padecer nada. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 2:7 dice, al que venciere,
le daré que se siente conmigo en el paraíso de mi Dios. Repito, al que venciere, nosotros tenemos que permanecer fieles a nuestro Dios. Permanecer en la iglesia, permanecer es estar dentro de la iglesia, es hacer su voluntad. Vivimos en un lugar, ya no estamos en el Edén, ahora estamos en la tierra. Pero, estando en la iglesia, dice Dios que Él nos da todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Fuera de la iglesia, Dios nos marca un límite y nos dice, no se salgan de la iglesia, no se salgan de la iglesia, no se salgan del cuerpo de Cristo. Porque ese día que ustedes salgan de ese cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Van a padecer, van a estar mal. ¿Por qué? Porque estando dentro de mí, yo los protejo como Abraham. Yo les protejo como a Eva y a Adán. No hagan lo que ellos hicieron, no se salgan, estén conmigo. Es un lugar limitado. Ahora, cuando me refiero a un lugar limitado, me refiero a que no te salgas del cuerpo de Cristo, a que no te salgas porque solamente ahí hay salvación. Y dentro del cuerpo de Cristo hay todos los manjares que tú quieras saborear. Porque Dios te dio la bendición de participar de todas las bendiciones espirituales. También, ¿qué podemos poner en práctica? Sí. Por ejemplo, ahora, dice, este jardín está dentro del Edén y que estos se encuentren en el oriente, ya lo leemos, que es un lugar, el oriente significa más allá, pero también más acá. Es un lugar eterno, para entenderlo. Oriente significa un lugar eterno. ¿Ok? Repito, Dios puso un lugar limitado, que es el jardín, lo puso en un lugar ilimitado, que es el Edén, donde hay todo tipo de placeres, pero Dios lo puso, que ese lugar es eterno. Ese lugar no va a haber necesidad. Entonces, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo nos dice que él fue hasta el tercer cielo. Y en ese tercer cielo también se dice que es el paraíso. El apóstol Pablo dice, en ese tercer cielo dice, oí palabras que al hombre no se les ha dado a expresar. Sí, vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. 12 al 4, dice así. Dice así. 12:4, muy bien. No, es segunda carta a los Corintios. Aquí está. Muy bien, dice así. Voy a leer desde el versículo 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice ahí, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no les dado que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato que diría la verdad, pero lo dejo porque a nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye. Pero el versículo, lo que yo quiero dar a entender es de que el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, en donde él escuchó y vio cosas que a él no le es dado expresar.
A lo mejor no lo podemos entender. De que, oyes, a lo mejor tú vas y conoces un lugar y no, hombre, no te puedo decir qué tan hermoso es ese lugar. No te puedo decir qué tan bonito es ese lugar. Porque tú tienes que ir para que lo constes, para que veas qué tan hermoso es ese lugar. Entonces el cielo, el paraíso es un lugar en donde, eso es un lugar en donde hay cosas que a la carne no se puede expresar. Solamente siendo alguien bien espiritual, tú lo puedes expresar. Puedes decir, oh, es un lugar en donde no hay necesidades, en donde hay todo lo que uno quiere. Entonces, ah, ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Para poder llegar al paraíso tenemos que menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. No tener más conceptos de nosotros de lo que debemos de tener. No pensar que nosotros podemos llegar a ese paraíso por nuestras propias obras, sino que podemos llegar al paraíso por medio de Cristo Jesús y por medio de nadie más. Muy bien. Ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dejar que Cristo vive en nosotros. Dejar que Él sea el que nos guíe. Dejar que Él es el que ponga las limitaciones. No nosotros poner las limitaciones, porque el hombre es el que pone las limitaciones. El hombre es el que dice, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. No, dejar que Dios ponga las limitaciones. Dios te dice, no puedes hacer esto, porque el día que hagas esto tú vas a morir. No puedes hacer esto, porque el día que hagas esto vas a estar mal delante de mí. No hagas esto, porque el día que hagas esto tú vas a morir. Entonces, dejemos de que Dios es el que ponga los límites y no nosotros pongamos los límites. Y dejar que Dios ponga ese lugar en donde nosotros podemos participar de todas las bendiciones celestiales, que solamente están aquí en la iglesia, que también están en el cielo. Entonces también es un lugar eterno, en donde nosotros, la iglesia nunca, porque dicen, ni principados ni potestades podrán contra la iglesia. Es un lugar eterno también. Nosotros vivimos en un lugar aquí en la tierra, eterno que es la iglesia. Y vamos a un lugar eterno que es el cielo. Es una maravilla. Vivir en un lugar eterno que ya, estando aquí en la tierra, en donde es la iglesia que nunca se va a acabar, si permanecemos fieles, y iremos automáticamente a un lugar en donde estaremos eternamente viviendo con nuestro Dios. Muy bien, esta es la clase del día de hoy y que Dios bendiga.